Fácil, vamos a organizar el equipito, vamos a dársela al talentoso y que el talentoso nos resuelva. Y los demás ordenaditos. Eso es competición y estamos en formación. Entonces yo creo que la clave es esa, es darle mini tips, mini objetivos para que acaben contentos, porque al final si no das esos mini objetivos y estás perdiendo todo el rato, el niño al final se va a desganar. Sí, a nadie le gusta perder. Claro, pues vamos a enfocárselo de otra manera, en que su victoria está en esos objetivos, sino en el resultado. Los resultados que van a llegar. Al final, o la evolución del equipo va a llegar. Bueno, pues estamos aquí en un podcast más. Estamos acá en España. Aquí nos acompaña Cristian de Luis. Es entrenador, formador. Y ahorita nos platicas un poquito, Cristian. Estamos aquí en Futex 360, detrás del balón. Y bueno, vamos a hablar de las diferencias de lo que es un formador en España contra un entrenador. ¿Ok? Bienvenidos familia, y bueno, este es un podcast más y pues bienvenido Cristian. Platícanos un poquito cuál es tu experiencia, certificaciones, Cristian, y vamos a entrar ya ahorita mucho más a detalle de cómo es el fútbol base, cómo se entrena el fútbol base acá, pero platícanos un poquito tu currículum, tu historial acá en España. Nada, lo primero agradecer que pueda estar aquí contigo, Pedro. Gracias. Agradecer a todo el equipo que me deis esta oportunidad. Y nada, al final yo tengo 33 años, soy un chico dedicado completamente al fútbol, desde que tengo casi uso de razón. Y pues ahora mismo la experiencia que he adquirido durante estos años pues me llega a que ahora mismo soy director de metodología en una academia internacional, en la que tenemos chicos de todas las partes del mundo. Yo me encargo de todo lo que es al final a nivel futbolístico y metodológico. También soy director deportivo en una escuela aquí en el Requena, aquí en la Comunidad Valenciana, en España, y me encargo también de todo el apartado deportivo del club. Ahora mismo tenemos 350 chicos, que son los que más o menos tengo que agrupar, dirigir, buscar formadores, entrenadores y que todo salga bien. Y también soy jugador en activo, ¿vale? Estoy en la 5ª categoría de aquí de España y pues sigo jugando a fútbol. En tema de licencias tengo al final los 3 niveles que se rigen aquí en España, que es nivel 1, 2 y 3, y tengo la convalidación de UEFA C, ¿vale? Que al final pues lo que me da es poder entrenar cualquier categoría en todas las partes del mundo, con lo cual a nivel formación tengo lo máximo que se regla a nivel de entrenamiento. Luego también estoy cursando un máster de coaching deportivo este año, para que lo voy a acabar ahora antes de verano. Y nada, seguir formándome, aprendiendo, y que esto del balón rueda y no para. Eso es así. Pues bueno, una de las grandes ventajas o diferencias importantes por lo que hemos observado ya en estos 2 años que hemos estado viniendo para acá, Cristian, como con la plataforma de Foot Extreme y las alianzas que estamos haciendo con Sporty San Antonio, Sporty Monterrey, es lo que vemos como un punto diferencial, es la preparación de los entrenadores y de los formadores en España contra otras partes del mundo, sobre todo América Latina y otros países, ¿no? Entonces, platícanos un poquito qué tan competido está, qué tantas oportunidades hay para venir a prepararte, si eres alguien que quiere dedicarse al tema del fútbol, pero verdaderamente al tema de la enseñanza, al tema del tema formativo, y para poder desarrollar niños desde muy tempranas edades. A ver, aquí en España creo que desde unos años atrás se ha reglado mucho el tema de entrenadores, y eso es un punto a favor, porque ya no permitimos ningún club que entre en nadie que no tenga una titulación a hacerse cargo al final de un grupo de niños del cual debes de estar preparado. Claro. Entonces aquí mínimo para inscribir a un equipo en lo que es la Federación Valenciana, y si no estoy mal equivocado en toda España, necesitas un entrenador titulado. Entonces si tú no tienes un entrenador titulado, no puedes inscribir a un equipo, entonces no podrías federar un equipo y no podría competir. Okay. Con lo cual ahí ya lo que es la federación nos está poniendo unos límites que agradecemos, de verdad lo agradecemos, porque obliga al formador y entrenador al final a hacer un curso que mínimo es un nivel 1, que ya es un año entre prácticas y teóricas, en el cual el entrenador se prepara para por lo menos saber organizar un entrenamiento para llevarlo a cabo.
¿vale? Nosotros nos hemos quitado a todos esos... Improvisados del sí, fútbol. improvisados, incluso padres que creen saber mucho y que se quieren meter de entrenadores, pues oye, estamos totalmente de acuerdo, pero fórmate, ¿vale? Cualquier persona que quiere, sí, es que yo me encanta el fútbol, he jugado mucho, sé todo del fútbol, vale, pues prepárate. Y cuando estés preparado tendrás tu oportunidad. De hecho, al final del nivel 1, que es el primer nivel para poder entrenar, tenemos unos meses que son de prácticas, en los que se incorporan a un club y se añaden como ayudantes, ¿vale? Y ahí ya pues ven un poquito y adquieren una experiencia. Como una práctica profesional para Sí. poder entrar y poder graduarte. Correcto, entonces ahí pues lo que hemos hecho es un filtraje muy grande que nos ha costado unos 2-3 años a los clubes de que la gente se empiece a formar, porque al final la formación cuesta un dinero que a la gente a veces le cuesta, pero a día de hoy ya la verdad es que lo tenemos, es un proceso, al final como todo es un proceso que nos ha costado unos 3-4 años hasta que ya todos los clubes más o menos creo que echa la ley, echa la trampa, habrá alguno que esté ahí y no tenga la titulación, Claro. pero todos los clubes más o menos ahora ya vemos una figura de un entrenador reglado que ha estudiado y que está allí porque al final tiene una titulación, no porque le gusta y porque quiere. Esa es una gran diferencia. Pues esa gran diferencia se nota, digo, no es de ahorita, no es de nada más de 3, 4 años. Yo lo que hemos visto es que el fútbol español, pues se nota a nivel internacional, son campeones del mundo en todas las categorías, en selecciones nacionales españolas. Cuando salen a competencias internacionales son campeones en casi todas las categorías, en varonil y en femenil. Y eso, bueno, se habla de una estructura, se habla de una profesionalización, se habla de que han regulado, le han puesto las reglas a todo el mundo y eso está haciendo una diferencia. Yo lo que he visto es que pues, realmente dentro del fútbol europeo, pues están dentro de las primeras potencias del mundo, España, y está el resultado, digo, y ahí están los resultados. Entonces, nosotros como en América Latina, específicamente en México, pues tenemos mucha experiencia, tenemos complejos deportivos, Cristian, y si en algo adolecemos, no tenemos, es estas regulaciones, son estas, como tú dices, la línea de que todo mundo tiene que estar preparado para poder enseñar algo tan importante que es la educación formativa deportiva de los niños y de las niñas de tempranas edades. Entonces, vamos a entrar en ese tema, por eso es tan importante y tan interesante para nosotros entrevistarte, meternos un poco a la realidad del por qué son campeones del mundo desde tempranas edades y por qué también es un fútbol tan competitivo ya en grandes categorías, porque en otros países, por ejemplo en México, somos muy buenos en las categorías chicas, pero pasa algo que nunca brincamos los siguientes niveles de los 17 años en adelante, ¿no? Digo, por ejemplo, en México soñamos con el 5.º partido, ¿no? Y para ustedes pues es volver a ser campeones del mundo. Hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a entrar a detalle, Cristian. Platícanos un poco cómo es la estructura desde tempranas edades, cómo hacen los bloques por edades, desde qué edades tempranas empiezan los niños, niñas, a prepararse y qué es lo que ustedes trabajan en cada uno de estos bloques de edades, Cristian. Vale, nosotros aquí en España el fútbol reglado, por así decirlo, que nosotros es el que entendemos aquí por fútbol competitivo y formativo, nos empieza ya en edades de bloques de 2 años, ¿vale? Cada 2 años tenemos una categoría, inician desde los 4 años, ¿vale? Okay. Y desde los 4 años pues tenemos 2 años que ya van saltando. Tenemos 4 categorías en lo que es fútbol 8, ¿vale? Que es querubín, prebenjamín, benjamín y alevín, ¿vale? Que van brincando cada 2 años. Y eso sería la etapa de fútbol 8. Sí que es verdad que los más pequeños, al final, estamos haciendo una adaptación y lo estamos haciendo a fútbol 5. Ya lo están bajando más para que haya más participación. Sí, porque al final las dimensiones del campo se desajustan mucho a lo que es la realidad, entonces reduciendo el campo y reduciendo las porterías, hemos entendido, y de hecho está ahí la prueba, que los niños participan mucho más con balón, al final hacer una estructura o una formación es mucho más sencilla y tienen mucha más actividad.
que al final son niños muy pequeños y entendemos que lo que quieren al final es interactuar con el balón, con los compañeros, y reduciendo esos espacios pues nos está dando que vaya mejor. Luego a partir de ahí ya todo es fútbol 8, entendemos fútbol 8 como medio campo de fútbol 11, ¿vale? Reduciendo un pelín las distancias a lo largo que sería lo ancho de fútbol 8, ¿vale? Pero las porterías acabarían en el fondo del ancho de fútbol 11. ¿Y el formato de la portería es más chica? Sí. Fútbol 8 es bastante más chica que fútbol, claro. que fútbol 11, ¿vale? Entonces, reduciendo ahí, sí que es verdad que hay en otras autonomías que sí que a mí me parece muy interesante, como Cataluña, que van haciendo fútbol 6, fútbol 7, fútbol 8, que se adapta aún más a las edades, pero yo entiendo que como estructura, porterías, líneas del campo... Son muy estandarizadas. Claro, entonces al final las dimensiones de los campos aquí en la Comunidad Valenciana también varían mucho, dependiendo pues, si tienes un campo dentro de Valencia, si lo tienes en un pueblo, que puedes tener al final más distancia y puedes construir un campo más grande. Entonces, más o menos nosotros nos barajamos así en cuanto a lo que es estructura. Y luego ya pasan a fútbol 11, que el primer año de fútbol 11, que es infantil, es un poco el cambio más grande que tienen. ¿Infantil es 11, 12 años? Sí. 11, 12, 13 años. Sí, que ahí cambian ya de fútbol 8, de pasar a medio campo, a campo completo, y entonces hay chicos, pues oye, te encuentras pues que hay unos que al final llegan más, otros que llegan menos. Sí, claro. Se vuelve como, digamos, a volver a empezar, que todo el mundo se unifica en una parte del campo, que es un proceso bonito, pero a la vez... complicado para los chavos, el adaptarse a un espacio mucho mayor. Sí, entonces nosotros lo que venimos haciendo ya en alevines de último año, que sería el último paso, ya les metemos durante la fase final de la liga partidos amistosos de fútbol 11 para que... Estás hablando de 10, 11 años, los empiezas a hacer este periodo de adaptación al fútbol 11. Ese año ya están compitiendo y formándose en su liga, y ya estamos preparándolo para que el año siguiente el cambio sea menos drástico. Sea menos drástico. En el tema de espacios. Sí. Y de exigencia física, ¿no? Correcto, sí. Eso a nivel estructural más o menos lo tenemos así en España. Llegamos hasta juveniles, que es hasta los 18 años, y luego ya pasa lo que es el fútbol amateur. ¿Vale? Fútbol amateur entendemos entre fútbol de élite y el fútbol amateur, dependiendo de las categorías que tenemos aquí, de nacionales, autonómicas. Allá... ¿También se manejan bloques de 2 años? No, allí ya de 18 para arriba. Lo que pasa, la diferencia que tenemos en España, que cuando llegamos a la REF, que sería, digamos, lo profesional, que es a partir de la tercera REF, sí que hay un mínimo de jugadores que son sub-23. Entonces, eso creo que está muy bien, porque al final el entrenador competitivo o el entrenador de élite en esas categorías, que lo tienes que ser, porque al final ya llegas a una edad que tienes que ser competitivo, te obligan a tener al final sacar jugadores de la cantera o jugadores jóvenes, y por lo menos tenerlos en la plantilla, que en un momento dado de la temporada, por lesiones o por lo que sea, pues, o porque al final sus capacidades le dan para ir evolucionando, tienen una oportunidad de jugar. Y eso creo que la federación, la verdad es que lo ha hecho muy bien. Y eso da oportunidades a los chicos, que no sé si se hace en otros países, pero aquí sí que lo hacemos, y creo que es una gran oportunidad. No, es una gran oportunidad, porque aparte le sigues dando, o sea, siguen activos, ¿no? Sí. Y no se retiran como en otros países de América Latina, que Claro, por ejemplo en México, ya hacia los 17, 18, 19 años ya no estás en unas fuerzas básicas, ya no estás en una liga expansión, ya prácticamente te están retirando del fútbol. Y aquí la verdad es que tú sigues jugando de manera activa a tus 33 años en tercera ref. En una menos. En una menos. Sí. Pero tú tienes un sueldo que no es de grandes, proporcional de Sí, no te da para vivirte, pero te da un apoyo. Pero sigues siendo activo. Sí. Y al final haces lo que te está gustando, ¿no? Y eso es lo interesante, importante también, de que pues liberas toda esta presión. Y ese es otro tema que ya después lo tocaremos, pero la gente sigue participando en lo que le apasiona, ¿no? Sí. Entonces... Yo creo que en esa parte está muy bien. Luego entraremos un poco más en detalle en el fútbol más amateur o más de élite. Y luego, volviendo al fútbol formativo, que yo fútbol formativo lo entiendo hasta finales de fútbol 8. Luego ya, dependiendo de las líneas que tengas, al final aquí entendemos que en fútbol 11 la federación ya te marca ascensos y descensos. Entonces, digamos
que sigue siendo un fútbol formativo, pero ya lo empezamos a hacer competitivo porque la federación te está obligando ya a hacerlo competitivo. Okay. Porque cuando ya dan el salto a fútbol 11, tú si tienes una categoría alta, la tienes que mantener. Entonces, ahí ya directamente la federación te está diciendo, oye, sé competitivo porque si no vas a bajar. Okay. ¿Vale? Y al final entendemos también que cuanta más categoría, más atracción, más gente, más jugadores, es normal. Al final eso es como todo y la competición yo la rijo más que nada por lo que me dice de la federación. A partir de infantiles yo tengo líneas competitivas, que son las que, digamos, tengo en categorías más altas, y luego líneas más formativas, que son pues igual los chicos que no tienen esas capacidades o esas cualidades tan altas como lo de las líneas A, que se sigan formando y no les metemos esa exigencia que le podemos meter a las líneas A, que entendemos que por capacidades y aptitudes los jugadores están para apretarles un poquito más. Ok, entonces, hablando un poco en resumen, cuando tú sales de estas categorías menores y pasas a infantiles, empiezan realmente la competencia. Y Sí. los que se adaptan a jugar un fútbol 11 más competitivo, a una exigencia mayor, que están mejor alimentados, o sea, que ya lo empiezan a agarrar como un tema profesional, Sí. como si fuera una carrera, son los que empiezan realmente a destacar y se empiezan a separar de los futbolistas Sí. que están buscando mantenerse, pero como un tema formativo. Ya no entran a un tema elite, ya no trae un nivel de exigencia alto. Sí. ¿Cuántos días entrenan el fútbol formativo y cuántos días entrenan el fútbol competitivo ya en esas edades? Acabando de cerrar un poco el tema, al final, a partir de infantiles, en la Comunidad Valenciana tenemos muchísimos grupos de la última categoría. Entonces, eso está muy bien porque al final esto es un deporte que practica todo el mundo y que se le debe de dar la oportunidad a todo el mundo. Entonces, igual hay un jugador que en esas edades, igual pues por tema de crecimiento, por tema actitudinal, por tema del que sea, sigue entrenando, sigue formándose, no está en un nivel competitivo alto, pero igual llegado a juveniles, el chico se engancha y ya te da el salto a competición. Claro. Entonces, eso está muy bien porque tenemos mucho equipo y muchas ligas en esa última categoría que no es competitiva, pero los chicos siguen ahí. Siguen ahí hasta que igual les da el clic. Hasta que hay un despertar. Claro, o igual no les da y quieren seguir simplemente practicando deporte, que es totalmente lícito y me parece súper bien. Y súper bueno para la salud, ¿no? Claro, al final el tema generaste hábitos, generaste disciplina, sí, generaste fútbol, amistades, sí. todo lo que te da el fútbol, ¿no? Sí. Y luego a nivel de bloques, por así decirlo, en entrenamientos y de tema de días, en fútbol 8 nosotros gastamos 2 días a la semana, ¿vale? Okay. Todo lo que es fútbol 8. Las líneas, por ejemplo, mi línea, yo te hablo de mi experiencia y de lo que estoy inculcando y lo que voy a realizar la siguiente temporada en mi club, en el que soy director deportivo. Las líneas SAS, como el Alevín, ya van a pasar a entrenar 3 días, ¿vale? Porque entendemos ya que se tienen que preparar para un poco, sí, para darle el brinco a fútbol 11 y van a ser los jugadores que igual muchos ya van directamente a la línea competitiva de fútbol 11, okay. porque tienen que ser así. Entonces le metemos un tercer día de entrenamiento y los preparamos un poco más y ya ahí diferenciamos un poquito más en los días, ya empiezas a trabajar un poco bloques de fuerza, sin peso, puedes utilizar gomas, puedes utilizar pliometrías, pero ya empecemos a profesionalizar dentro de lo formativo cómo sería una semana tipo de un equipo ya pues, más competitivo. Entonces la Levina de mi escuela ya empieza a hacerlo con 3 días. Los demás son 2 días, que al final todos los entrenamientos, sean 3 o sean 2, se dividen en 3 bloques. Tienes una entrada en calor o un calentamiento, en el cual ahí, el día que trabajamos fuerza en las líneas competitivas, se mete en esa primera fase. Y lo demás pues ya trabajas movilidad, rondos, ruedas de pases para que el jugador se empiece a adaptar, se suelte y esté preparado ya para una carga mayor. Luego la segunda parte, aquí la trabajamos en más, ya metes posesiones, ya metes juegos, digamos, con un razonamiento que quieres tú practicar para el partido del fin de semana, le das un sentido más táctico, le das unos objetivos al jugador, les metes mini porterías, les metes porterías grandes, les metes simplemente una posesión con objetivos,
¿vale? Enfocándolo ya a unas soluciones que le puedes dar a un partido. Y luego ya, por ejemplo, si tienes 2 días, nosotros lo que hacemos en el modelo de horarios que planteamos al principio es enfrentar a equipos, ¿vale? En fútbol 8, digamos que fútbol 8 es un cuarto de campo de fútbol 11, pues en los 2 cuartos que están enfrentados elegimos equipos en que puedan competir. Entre ellos. Por ejemplo, una Levin B y una Levin C entran en la misma parcela, un Benjamín A y un Benjamín B entran en la otra parcela. Entonces, un día a la semana siempre tienen unos 30, 40 minutos o más, dependiendo de cómo planteen la semana, de práctica real de un partido, pero pudiendo parar, pudiendo explicar. Haciendo el orden táctico Sí, del partido. sí, sin ser reglado, pero que practiquen lo más real posible a lo que se van a encontrar para poderle darle al jugador esas posibles soluciones. Claro. Parándole y decirle, oye, pues mira, en vez de dar el pase aquí lo tienes que dar aquí, pues si te presionan tienes que dar... O sea, ya puedes pararlo, puedes indicarlo y puedes ya darle posibles soluciones al jugador cuando se enfrenta en una competición que tú no puedes decir, oye, para que... Entonces... Ese modelo que venimos utilizando creo que es bastante óptimo y bastante bueno. Luego el segundo día de la semana, si no hacemos el partido, lo hacemos el día anterior, va dependiendo, pues al final el último bloque, pues trabajar más finalizaciones. También tenemos que entender que no tiene que ser todos los entrenamientos. Igual hay un entrenamiento que tienes que hacer unas finalizaciones, tienes que hacer un juego divertido simplemente porque tu equipo no está conectado. Claro. Y tú eso como entrenador... Lo vas palpando, lo vas midiendo, traes la sensibilidad, ¿dónde está? Correcto. Yo cuando veo allá a un jugador como me viene, yo ya sé lo que le tengo que hacer. Yo ya, pues igual todo lo que tenía planteado, digo, lo rompo, lo tiro a la basura, que tengo que adaptar el entrenamiento a las necesidades de mis jugadores. Claro. Al final, si el jugador no está porque ha pasado un mal día, porque ha tenido problemas, por cualquier cosa, tú lo tienes que enganchar. ¿Y cómo lo conectas? Pues haciéndole un juego divertido, un juego en el que él sea participativo, unas finalizaciones en las que haya una competición entre dos equipos. Entonces tenemos que entender muy bien esa fase que digamos nadie te enseña, pero con la experiencia te la da. Y eso yo creo que es de lo más importante, porque al final yo en fútbol base, sobre todo, y en fútbol formativo veo que se sigue un guión y el guión en el fútbol no existe. No hay guiones, correcto. No hay guiones. Entonces muchas veces te tienes que adaptar. Y si el jugador no está conectado, tu obligación como formador y como entrenador es conectarlo. Claro. Entonces tenemos una estructura, tenemos un guión, ¿vale? Para seguir un guión, pero ese guión nunca es fijo. Okay. Al final es muy variable y ya depende mucho de las capacidades que tenga el entrenador para ver al jugador, para saber entenderlo, para hablarle, para engancharlo, para volver a conectar a su equipo después de una derrota. Igual el primer ejercicio que tienes que hacer después de una derrota o después de una victoria es diferente que lo que tú tienes marcado en el guión, porque necesitas que el equipo se vuelva a conectar, se vuelva a sentir equipo, se vuelva... Entonces son cosas que van surgiendo durante la temporada o durante la semana en los microciclos que entendemos que tienes más estructurados, que tienes que al final tienes que acabar con ello y tienes que decir, oye, esta semana necesito esto porque mi equipo necesita esto. Y tú lo tienes que entender y tras la experiencia, sobre todo esa experiencia, sabes lo que tienes que hacer. Claro. Cristian, algo que sucede mucho en América Latina es que los padres de familia, junto con los mismos hijos, priorizan el jugar más que ir a entrenar. ¿Okay? Y ha habido, hay historias diarias que vemos en donde los chavos que están, independientemente de la categoría, si están en formativo, en competitivo, más los competitivos, tienen 3, 4, hasta 5 partidos en la semana y lo priorizan y no van a entrenar. Prácticamente lo dejan el entrenamiento como si fueran realmente los partidos, ¿no? Sí. Entonces nosotros tenemos un lema que como entrenas es como juegas. ¿Qué tan importante, y a comparación acá en España, cuáles son las prioridades? O sea, ¿qué tantos partidos juegan los niños? ¿Qué tan conscientes son de que el entrenamiento es la base para poder ir y tener un examen final o parcial cada fin de semana, para tener un desafío y que realmente el niño, la niña pueda ir creciendo con estas experiencias de un partido competitivo, importante, que lo priorice?
que dé de sí, que esté bien alimentado, que esté bien descansado, que se conecte al partido y que no sea un exceso de partidos, un exceso, pues no son máquinas, pero pues eso es lo que está pasando en América Latina y cada vez es más, porque los papás piensan que jugando van a llegar a ser los mejores jugadores. ¿Tú qué opinas? Y no nomás qué opinas, sino cuál es la realidad del fútbol español y por qué son potencia del mundo. Vale, aquí tengo que decir que tras la experiencia de vivir en América Latina, las diferentes visorías y stays que he hecho por allí, veo una parte muy buena de eso y veo una parte horrible, ¿vale? Al final nosotros en España nos estamos digando, aunque haya salido Lamine Yamal, es el La error. excepción de... Sí, es la excepción de lo que estamos generando, ¿vale? Nosotros nos falta mucho ese jugador que tenga cierta libertad en ataque, que sea un descarado, que sea un atrevido, que encare, que fije, que... Y eso sí que es verdad que en América Latina lo tenéis mucho. Y creo que también se da mucho por el juego no reglado, por ese juego de calle que te hace vivir esas experiencias que creo que también son necesarias. Pero ahí es lo que digo, que veo algo muy horrible, que no pueden dar prioridad al fútbol no reglado al fútbol reglado. Tú al final, si te comprometes con tu equipo, con un grupo de personas, con un grupo de formadores, porque al final aquí nosotros sí que tenemos un mínimo de 2 entrenadores por equipo. Uno tiene que ser titulado y el otro puede ser un ayudante, pero tú al final te estás comprometiendo con 2 personas que están dedicando su tiempo, con 16 chicos más, si no son más, que van allí a poner todo de su parte, y tú estás haciendo unas cosas que no están ayudando a ese grupo de personas fuera, por tu cuenta. Yo entiendo que el niño tiene que divertirse, que el niño tiene que jugar, que el niño tiene que jugar no reglado, tiene que jugar mucho, pero tiene que jugar mucho en los tiempos que toca. Los tiempos de descanso, en verano, practica, vete al parque todos los días. En los tiempos competitivos, ten un día de libertad, pero un día que sea entre semana, que no te haga sufrir un esfuerzo para el día de partido. O sea, el fútbol no reglado yo lo quiero y de hecho en España me gustaría que se practicara más, pero muy controlado. O sea, es un fútbol reglado, pero controlado a nivel de cargas, porque al final el niño le das un balón y va a jugar 24/7. Claro, o sea, es así. Ahí está la conciencia del padre. Oye, que tu niño no es una máquina, que tu niño tiene que entrenar reglado y tiene que entrenar no reglado. ¿Cuántas veces? Pues si el reglado son 3 veces a la semana por partido, pues el no reglado puede ser una. Máximo. Un ratito, que el chico se distraiga, que viva experiencias, que juegue contra gente de 2 años más, de 2 años menos, que le vivan esas experiencias en el parque, en la calle. Eso está bien. O algún otro deporte. O algún otro deporte, vamos, otro deporte ya sería lo ideal. Sería claro. lo ideal. Pero bueno, yo entiendo que al final el niño, el balón, van a querer fútbol, fútbol y fútbol. A mí me pasaba y yo me bajaba a la calle, cogía una tiza, me hice una portería o cogía 2 zapatillas y las ponía de palos y jugaba. Pero siempre tenía en cuenta que, oye, que al día siguiente tengo que entrenar, que el sábado tengo que competir, y esa es la prioridad. Si no, no te apuntes. Si tú quieres jugar un fútbol no reglado, pues no te comprometas con esos entrenadores, con ese grupo de personas que está ahí para atenderte. Pero al final es difícil que llegues si no estás en un fútbol reglado, en un fútbol federado. Si tú quieres llegar, evidentemente tienes que tener el fútbol reglado porque ahí tienes la visibilidad, Claro. realmente. Pero si tú lo que quieres es practicar deporte y no te apetece estar en el fútbol reglado, lo que me refiero es que no te comprometas. No fastidies a tus entrenadores, no fastidies a un grupo de personas que al final está perdiendo su tiempo para que tú aprendas. Entonces no te comprometas, te vas a hacer lo que te dé la gana, pero que sepas que ese no es el camino. O sea, ese es el camino para que tú disfrutes, te lo pases bien y ya está. No para que tú puedas tener una oportunidad o puedas tener unos buenos hábitos o puedas tener un grupo de gente a la que conoces, con la que generes ciertas conexiones que luego el día de mañana pueden ser muy buenas. Por ejemplo, yo lo mejor que tengo de directo deportivo al final son mis tentáculos de pulpo, que conozco a todos. Y eso es de si tengo 33, pues de mis 29 años jugando a fútbol. Claro. O sea, de conocer cada temporada 22 personas diferentes, cuerpos técnicos, jugadores que han sido compañeros míos que ahora están de directores deportivos, de coordinadores en escuelas. Todo eso me lleva a que hoy pueda dedicarme al fútbol. Claro. Simplemente estando en el fútbol reglado y teniendo esas conexiones y pudiendo al final formarme y dedicarme a esto. Entonces, no descarto el fútbol no reglado, pero tiene que ser muy controlado. Okay. Y aquí en España lo tenemos muy controlado. O
O sea, muy controlado, porque el niño fuera de su... Ya directamente la vida aquí no te da para mucho, por el ajetreo que llevamos padres, niños y todo, pero no se ve fútbol no reglado, salvo excepciones o una tarde. Yo no... De hecho, pues van a música, van a otros deportes. Aquí el fútbol no reglado, que también es una pequeña parte, es un poco de pena, porque a mí me gusta el fútbol no reglado, me gusta mucho, y de hecho es una de las propuestas que quiero proponer de hacer en el fútbol reglado, meter un tiempo no reglado, ¿vale? Porque lo estamos perdiendo y no quiero perderlo, pero que entra. O sea, dentro del fútbol reglado tú puedes hacer un ejercicio sin normas, que el niño se divierta, que se explaye, y ver un poquito también cualidades de un futbolista o de un chico que tú con el fútbol reglado, con esa presión, igual no ves. Sí, claro. Entonces es una de mis cambios que quiero hacer en el club donde estoy. Porque entiendo que ya es muy difícil aquí en España ese fútbol no reglado. De hecho, lo que tenemos mucho son tecnificaciones individuales, tecnificaciones grupales, que le metemos un día de apoyo para ayudar al jugador a las cosas que creemos que tienen. Lo que no se hace Sí, porque al final... Lo que no se hace en grupo, lo tienes que hacer de individual, ¿no? Correcto, sí, al final tú tienes un grupo de 16 personas y no puedes atender a nivel individual a alguien para enseñarle cómo tiene que hacer un control mental, cómo tiene que hacer un perfil. Tú lo explicas y ya el jugador tiene que estar atento, tiene que practicarlo, tiene que entenderlo, tiene que ejecutarlo. Pero claro, no es lo mismo que uno para uno y de no, espérate, vamos a hacerlo así. Porque si tú te esperas a eso, tienes 15 que están parados. El tema de la tecnificación, entiendo, una semana típica del fútbol base es las edades chicas entrenan 2 veces en grupo y tienen 1 o 2 tecnificaciones individuales o en grupo la tecnificación por semana. O sea, están entrenando 4 veces a la semana. Correcto, sí. Las edades medianas entrenan 3 veces a la semana y por ahí tienen un día de perfeccionamiento, de tecnificación, aparte individual o en grupo, ¿correcto? Correcto. Y los mayores igual. Sí, ahí ya entra dentro un poco del jugador, porque al final nosotros lo que es tecnificación no damos. Nosotros, por ejemplo, en mi escuela lo hemos subcontratado con otra academia y es la que da las tecnificaciones previo pago, ¿vale? Del jugador que quiere ese apoyo, ¿vale? Entonces sí que es verdad que a medida que los jugadores van avanzando de edad, esas tecnificaciones se están perdiendo porque los jugadores entienden que ya no lo necesitan, que es totalmente un error. Claro. ¿Vale? O sea, es totalmente un error. Esa es otra historia. Pero vamos, y ya cuando ya te metes en en otro contexto más de élite o más de líneas muy competitivas, que igual tienes 3 hasta 4 días de entrenamiento, yo me voy a que sí que la tecnificación es muy buena, pero al final no somos máquinas y ya tenemos una carga física muy grande, que ya te cojas más lo que es un preparador físico, nutricionista, alguien que te dé ese soporte para llevarte al alto rendimiento. Para llevarte al alto rendimiento, por ejemplo, mucho bloque de fuerza no se puede trabajar en campo y necesitas al final un gimnasio, pues eso te va a marcar la diferencia. Y sobre todo a nivel de esa pequeña potencia y a nivel de lesiones. Claro, el fútbol al final estamos hablando de que es el deporte más lesivo que hay en el mundo. Entonces, sí, porque hay mucho de contacto, es de mucho esfuerzo físico. Sí, al final antes veías que las categorías, por ejemplo la que juego yo, iba a un ritmo, ahora ya es otro ritmo. No, va rapidísimo. O sea, ahora ya va todo muy rápido, la carga de ese partido ya es que se asemeja muchísimo ya a la profesional. Estamos en otra velocidad, pero las cargas, los impactos, los golpes, los choques, o sea, no puedes parar. O sea, ya no puedes parar, no puedes desconectar. Entonces, a nivel lesivo, en España tenemos muchísimas lesiones. O sea, estamos viendo lesiones de cruzados en niños de 8 años. Wow. O sea, cosas que tenemos que mejorar y que llaman la atención, pues por el tipo de campo que no está en perfectas condiciones, porque al final el niño igual está sometido a un estrés o tema de alimentación o tema de cuidado en casa no es el adecuado. Yo voy mucho por ahí. Sí, claro. Porque ves mucho niño que al final está muy fuera de forma y eso nosotros, por mucho que lo entrenemos, claro, los hábitos en casa. No vive en tu casa, no le puedes controlar el alimento, no puedes controlar los descansos, claro. No puedes controlar lo no reglado, ¿no? Correcto. O qué más está haciendo, ¿no? Sí. Entonces, al final es un trabajo, Cristian,
entre la familia y el entrenador. Esto no se, o la academia, ¿no? Sí. Entonces se tiene que trabajar en conjunto para realmente llegar al fútbol elite, ¿correcto? Sí, los padres al final se piensan que todos tienen un diamante en bruto en casa. No lo niego que tengan un diamante en bruto, pero no solo por llevarlo a entrenar Claro. ya está formando un futbolista. No, empieza por tu casa, empieza por abrir la nevera y tener alimentos saludables para que el niño cuando se arrime a la nevera coma algo que sea No, y saludable. que sean conscientes de qué hace cada alimento, porque pues a lo Correcto, mejor comen pura proteína, puro pescado, pollo, carne, y estás descuidando la gasolina que es el carbohidrato complejo. No comes papa, no comes arroz, no comes camote, no comes todo esto, pues es la gasolina que te da, ¿no? Y ahí es donde totalmente. vienen las lesiones, los desgarres, el cansancio muscular, o exageran el tema de comer harinas refinadas. Tienes sobrepeso, no metes proteína y la recuperación del músculo no la tienes, ¿no? Correcto. Y el tema también de grasas, comes grasa, bueno, pues tienes obesidad, o sea, grasa mala, pero sabes comer grasa buena y empiezas a hacer, tienes mucho más visión del campo, o sea, todo funciona neuronalmente mejor. Todo. Es que al final esa es la diferencia entre el jugador que va a intentar llegar y el jugador que ya directamente se va a quedar en el camino porque no le va a dar. O sea, al final todo parte desde casa. Al final en casa es donde pasan el mayor del tiempo, donde cogen los hábitos, tanto buenos como malos, reciben la alimentación, reciben el descanso, reciben la conciencia del padre o madre que le exige demasiado en el fútbol, que le mete una presión excesiva fuera de lo que le pedimos nosotros como entrenadores o formadores. Claro. Entonces, la conciencia en casa tiene que ser muy grande y eso aún estamos a años luz de conseguirlo. Eso es Más así. la actitud que ven en los padres, Correcto. a los enfrentamientos que tiene Sí. la familia en la vida diaria, ¿no? Sí, o sea, yo voy a ser muy brusco, pero yo si pudiera, y de hecho es otra de las cosas que tengo ahí, no dejaría la entrada al campo a ningún padre. O Ok. sea, como en la piscina al final tú no estás ahí, como en el colegio no estás ahí, ¿por qué tienes que estar ahí en el fútbol? Correcto, ¿Por eso qué es puedes, un buen ejemplo. por qué puedes dar tu opinión o por qué le puedes dar unas indicaciones a tu hijo cuando está jugando, cuando tienes un entrenador? Tú vas al maestro y le dices, oye, no, es que el 2 más 2 no se hace así. No, tú no vas. De hecho, ni lo atiendes, ni estás ahí, Ni ni sabes lo qué está valoras. pasando en ese momento. Claro, tú en Correcto. la piscina lo dejas. En el baloncesto muchas veces lo dejas en el pabellón y te vas. En el tenis igual. ¿Por qué en el fútbol no? Porque todo el mundo sabemos de fútbol. Porque al final es el deporte rey, es el más visto y todo el mundo sabe todo. Es el más pasional. Claro, pues no. Vamos a dejar que nosotros como directores deportivos podamos elegir formadores adecuados, que muchas veces nos equivocamos, y yo el primero, y a partir de ahí que nos den la oportunidad de que nosotros en lo nuestro, que estamos formados, enseñemos al niño. Claro. Que tú le des un apoyo en casa, pero un apoyo positivo siempre, que no me los cedas en presión, que le des bueno. Que hagas el rol de padre, que Sí, hagas el rol de madre. O sea, que correcto. no cruces esa línea de tratar de ser asesor, entrenador, representante, visionario. A ver, deja que tu hijo juegue, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y dale el apoyo que necesitas. Si tú ves que el niño con 8 años está con el móvil 7 horas al día, pues dile, oye, esto no. Ese es tu rol de padre. Claro. No es decirle que corra, que si mete un gol te voy a invitar a 3 hamburguesas, que si... No, no, es que se ve todo. Sí, Que si metes ¿qué gol te te doy puedo 10 decir? euros. Sí, Que... sí, sí. O sea, ese no es tu rol de padre. ¿Vale? Tu rol de padre, cógetelo a la espalda, que yo soy papá, y asúmelo. Claro. ¿Vale? Y el rol de entrenador se lo dejas al entrenador. Eso es lo que peor llevamos en España, pero que no creo que sea en España. Creo que Es en el mundo. creo que es en el mundo. No, y en América Latina somos muy parecidas las culturas, por eso también venimos a ver y aprender cómo se vive acá. No quiere decir que el fútbol en España sea perfecto, pero aún con todo con lo que han hecho, pues les ha alcanzado para ser campeones del mundo y aparte se han mantenido. Esa es una gran diferencia. Pero culturalmente somos muy parecidos, el americano, el mexicano, el colombiano. O sea, tenemos mucho arraigo a la cultura española, ¿no? Nosotros, venido al tema que estamos hablando, de hecho, las fuerzas básicas que se me dan aquí, que aquí son, digamos, los equipos filiales, no permiten al campo las entradas de los padres en los entrenamientos. O sea, tú lo dejas en la ciudad deportiva, te lo reciben, entrenan y se vuelven. Claro. ¿Por qué cuando estás en un Valencia, un Villarreal, un Levante, no te quejas, pero cuando estás en un equipo más humilde, vas ahí?
¿Por qué? Porque tienes miedo de que tiren a tu niño del Valencia, del Villarreal, porque tú no sabes comportarte, Claro. ¿vale? Pues vamos a transmitirlo, vamos a trasladarlo a todos, a todos los clubes, a todos. O sea, yo en los partidos sí que entiendo que es un poco más complicado, ¿vale? El prohibir la entrada a padres y madres, pero en los entrenamientos yo lo veo primordial que empecemos a hacer eso Claro. en todos los clubes. Al final nos pagan un sueldo, nos dejas al niño en la puerta, lo recoges en la puerta, tenemos un entrenador y un formador que lo recoge, hace su ejercicio, tú te tomas un café, te pones con el móvil, sigues trabajando y luego lo recoges. Creo que es un modelo que yo estoy a esto de implantarlo, ¿vale? Tengo que ver un poquito cómo lo hago en las instalaciones y demás, pero creo que es muy positivo para el niño, que al final es en el que tenemos que pensar. O sea, Claro. no es que sea más cómodo para el entrenador porque nadie me ve, no. Es que es cómodo para el niño, porque el niño no te está viendo allí, cómo lo estás observando y cómo después del entrenamiento le vas a decir que es que no has corrido y esta noche no tienes que cenar. Claro. Que es que hay padres que van por esa línea. Pues sí, hay un tema de reclamo y yo creo que ha de ser terrorífico salir de entrenar después de haber estado, de hacer lo que te gusta, después de que salgas, te subes al carro y lo primero es ¿qué hiciste? ¿Y cuánto corriste? ¿Y por qué hiciste esto? Y dices, a ver, ya se acabó lo divertido, ¿no? Ya, a ver, papá, me estás agobiando. Entonces, esa parte es donde también no sé qué tanta deserción Cristian hay en el fútbol infantil, pasando ya, más bien, de los alevines, pasando al fútbol infantil. Se conoce estadística que a partir de que tienen 12, 13 años, de cada 10 niños que hacen deporte, 7 se salen del deporte organizado. ¿Okay? Esa es una estadística mundial. Entonces no sé si esto realmente está relacionado con lo que tú estás viviendo ya en la práctica real acá en el día a día en el fútbol español, o no es tan drástico como... Eso puede ser la diferencia también. O sea, yo, por ejemplo, desde mi experiencia, no es tan drástico. Por ejemplo, yo tengo tres líneas quitando una alevín, o sea, tengo A, B y C, quitando una alevín que tengo D, pero es que en fútbol 11 tengo 3 líneas. Y en fútbol 8 tengo máximo 16, pero es que en fútbol 11 tengo 22 y sigo teniendo 3 líneas. O sea, a mí eso no me está pasando. Eso no te está pasando. A mí me pasa a partir de juveniles, de los 16 años, 16, 17, 18, que ahí ya... Pero también es entendible que yo al final estoy en una zona que es un pueblo y muchos niños pues ya empiezan a estudiar fuera. Entonces ya les cuesta más venir, pero lo veo más por ahí. Aquí el fútbol sobre todo se lo dejan a partir de que llegan a amateur. Amateur, juvenil, esas edades ya que son las que empiezan a estudiar, que el estudio les exige mucho más y ellos entienden que dejándose el fútbol, en este caso, que les quita unas horas, va a ser mejor para ellos. Totalmente un error, porque al final el deporte te va a ayudar. Te formas siempre. No, y que te va a ayudar mucho a concentrarte, a estar tranquilo, a quitarte los nervios del estudio. Pues no puedes estar estudiando 16 horas al día, eso es imposible. No. Entonces, si tú te organizas y eres un chico o una chica organizada, te va a dar para todo. Igual no puedes estar en el de élite, que entrenas 5 días a la semana si quieres estudiar la carrera más difícil, que también podrías, pero bueno, por poner un ejemplo, pero sí que puedes estar en seguir practicando el deporte que te gusta, que te apasiona, que te divierte, pero no que sea tan competitivo, pero porque ya tenemos líneas para todo. Claro, pero ya ahorita a nivel internacional hemos aprendido con la pandemia que tú te puedes dedicar de lleno a un fútbol competitivo porque hay alternativas de estudiar en línea y de tener un autoestudio. Se están generando muchas carreras que están muy bien pagadas a nivel mundial, hablando de temas de preparación de tecnología o que también tenga que ver con el tema del deporte, formación del deporte, que está relacionado a lo que tú estás haciendo todos los días. Y eso son alternativas que no tienes que dejar los estudios para que tú dedicarte a eso, ¿no? Que ese es otro de las grandes problemáticas que tenemos en América Latina. En América Latina es o juegas o estudias. Y el estudio lo ven ya así como, bueno, porque me lo están exigiendo. No, es porque te puede pasar cualquier cosa. ¿Qué pasa si no llegas? Pues tienes que ser tú un profesional de algo para poder tener ingresos, ¿no? En el futuro y poder formar una familia y pues toda esta parte, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que en el fútbol español yo veo que hay muchas universidades. Aquí en Valencia, pues sigue habiendo estas universidades en presencial, pero también hay muchas opciones ya en línea, que las puedes tomar en cualquier parte del mundo y en diferentes idiomas. Muchísimo. Entonces,
Nosotros vemos, y lo hemos platicado anteriormente, el fútbol es una experiencia de vida, es un tema de formación que nunca terminas, es parte de tu vida, es parte de mantener una disciplina, es parte de ser un ejemplo para los hijos, es parte de ser de un grupo, el participar en un equipo te comprometes, ¿sí? Es la analogía entre la vida diaria, que tienes responsabilidades, eres parte de un equipo, parte de una comunidad. Acaba siendo un estilo de vida. Es un estilo de vida, Sí. ¿no? Entonces, y eso es lo que te da el fútbol. Y yo quiero enseñarles ese estilo de vida a mis hijas, porque creo que si ven ese estilo de vida en casa, se asemejará más a lo que ellas hagan cuando sean más mayores. Pues sea fútbol, sea baile, sea baloncesto, Claro. lo que sea. Y te alejas de los vicios al final, ¿no? Totalmente. Cristian, una última pregunta que creo que con esto tenemos que cerrar. Ha sido muy, muy clara tu explicación, pero aquí también hay algo que nosotros vemos en América Latina, en donde se prioriza el resultado contra el tema de desarrollo del jugador. Y en el desarrollo del jugador, hablando de un formador, este formador, lo que nosotros entendemos como formador es que todo el tiempo está corrigiendo a los niños o sea, no les está gritando, no los está exhibiendo, lo está corrigiendo esos pequeños detalles para que con esos pequeños detalles que está corrigiendo tengan ese salto cuántico de decir, me cayó el 20 o desperté que estaba haciendo esto mal, practícalo. El formador normalmente promueve que lo sigas practicando, que no le tengas miedo hasta que lo conviertas en un hábito, ¿sí? O en un desarrollo técnico en esa corrección. Y hay muchos entrenadores, supuestamente entrenadores, que lo que priorizan solamente es ganar por ganar. ¿Por qué? Porque si no los corren y si no da resultado, o los clubes priorizan que ganes para tener más niños. Eso pasa mucho en América Latina, ¿sí? Parte de la cultura del entrenador formador o formador-entrenador acá en España, ¿cómo se percibe eso acá? Pues nosotros eso lo hemos vivido, yo lo he vivido, lo hemos tenido y cada vez lo tenemos menos, ¿vale? Ahora nosotros entendemos el fútbol formativo, ¿vale? Que más o menos es fútbol 8, aunque algunas líneas ya empiezan a ser competitivas. Y en fútbol 11 incluso también, evidentemente, hay fútbol más formativo. Yo lo que intento inculcar a los entrenadores, formadores, educadores, pues también somos educadores en ciertas categorías, que debemos de serlo. Entiendo que al final el objetivo no es el resultado. Y tienes que marcar mini objetivos para que el resultado se dé, porque al final el niño quiere ganar. Eso no nos podemos olvidar, ¿vale? Y el niño sale al campo a ganar, como todos. Como el entrenador quiere ganar, como el director deportivo quiere que sus equipos ganen. Eso es lícito y eso es así. Pero, ¿cómo llevamos a ganar? Aquí, por ejemplo, en mis equipos yo no les exijo nada en la clasificación, quitando a mis líneas competitivas, que sí que les aprieto un poco más. Todos los demás quiero que se marquen mini objetivos, ¿vale? Que esos mini objetivos al final van a acercar más a lo que es la victoria o a lo que es un resultado óptimo, que tampoco tiene que ser ganar, sino hacer un buen partido aunque hayas perdido. Esos mini objetivos, ¿cómo se pueden dar? Pues oye, vamos a empezar a jugar un ataque organizado canalizado, ¿vale? Pues oye, al final del partido, si ha dado, has podido sacar el balón jugado y llegado de las 3 fases del campo a la fase final, sí, pues oye, ya has ganado. Vamos bien. Eso ya has ganado, ¿vale? O sea, ya tienes un objetivo que has cumplido y tú le tienes que decir al jugador que él ya ha ganado, él ya ha cumplido el objetivo que te ha exigido el entrenador. O sea, el entrenador no te ha exigido ganar, te ha exigido esto y se ha dado en el campo. Pues ahí al jugador ya le estás diciendo, mi objetivo no es ganar, mi objetivo es jugar a fútbol y llegar a hacer un ataque organizado para llegar a la fase de finalización, pasando por inicio, canalización y finalización. Vamos a marcarle mini objetivos a los niños, en vez de marcarle un resultado. Vamos a marcarle que en una falta hagan un movimiento y esa falta salga bien en una estrategia, ¿vale? Que los niños al final no solo piensen en, ostras, que voy perdiendo, no, es que voy perdiendo, pero es que la falta la he hecho bien. Y yo te aseguro que los niños se van contentos a casa porque de los mini objetivos que tú les has marcado igual han cumplido 2, han cumplido 3. Eso es una cosa que a mí me gusta mucho y creo que en fútbol formativo, si lo empiezas, cuesta
porque es un concepto que no todos los formadores, educadores, entrenadores tienen, pero es una forma de no priorizar el resultado y priorizar mini objetivos que te aseguro yo que si trabajas bien esos mini objetivos te acercan a la victoria. Eso es indudable. Entonces creo que por ahí es la llave para dejar de ser tan competitivos y tan resultadistas en el mundo del fútbol. Que no nos olvidemos que al final todo el mundo quiere ganar y al niño le gusta ganar. Pero ¿de qué manera? Igual tienes que priorizar la primera vuelta de la liga a tener esos mini objetivos. Igual los resultados en la segunda vuelta te sorprenden. Claro. Solo haciendo exactamente lo mismo, con esos mini objetivos. Claro, tú le estás marcando pequeños procesos que te acercan a jugar bien, y jugar bien al final es como España. España, ¿qué hace con el balón? Aburre al rival, pero eso lleva un proceso detrás de, oye, tenemos que hacer esto y no tenemos que lanzar arriba, porque lanzar arriba es un recurso cuando tú no puedes. O enséñale al niño que tenemos 4 fases, que en las 4 fases tiene que dominarlas. Fase ofensiva, fase defensiva y las transiciones. Defensa-ataque y ataque-defensa. Fíjales que se activen en esas 4 fases. Pues, por ejemplo, hablo de México en concreto porque estamos aquí. A mí en México, yo cuando voy me dicen, no, mira este jugador que es muy bueno. Yo lo miro y digo, muy bueno en fase ofensiva, se activa en la fase defensa-ataque y las otras 2. Porque yo te aseguro que si las otras 2 no las tienes dominadas, aquí no juegas, ¿eh? Claro. En España no vas a jugar, y menos en un equipo de élite. Enséñale a que ese niño se tiene que activar en las 4 fases, aunque sea muy bueno. O dominas las 4 fases o no vas a progresar, ¿vale? Y menos vas a llegar a la élite, vamos, ni mucho menos con que aunque domines 3 muy bien, si una no la dominas, aquí en equipos de élite no vas a jugar. Entonces, vamos a marcarles mini objetivos a los chicos, vamos a marcarles que estén atentos en las fases, vamos a marcarles, y yo os aseguro que si todo eso lo conectamos a los niños vuelan porque son esponjas. Claro. Y al final te van a acercar a tener un éxito tremendo, pero lleva un proceso. Lleva que igual los 8 primeros partidos de liga los pierdes, ¿vale? Y tienes que ser consecuente que los padres van a estar ahí. Y te van a decir, antes que... Bueno, absórbelo, es tu trabajo, absórbelo. Y en la segunda vuelta dirás, oye, gracias a este proceso mira cómo juega tu niño. Claro. Mira cómo se perfila tu niño cuando recibe en la fase lateral para poder sacar el balón por bando, para poder hacer un posible golpeo. Mira cómo recorta, mira cómo llegamos a fase de finalización, mira cómo trabajamos la estrategia. Yo entiendo que lo fácil es, oye, vamos a organizar el equipito, vamos a dársela al talentoso y que el talentoso nos resuelva. Y los demás ordenaditos. Eso es competición, ¿vale? Y estamos en formación. Entonces yo creo que la clave es esa, es darle mini tips, mini objetivos a los chicos para que acaben contentos, porque al final si no das esos mini objetivos y estás perdiendo todo el rato, el niño al final se va a desganar. Pues, sí, a nadie le gusta perder. Claro, pues vamos a enfocárselo de otra manera, en que su victoria está en esos objetivos, sino en el resultado. Y los resultados que van a llegar. Al final, perfecto. O la evolución del equipo va a llegar. Si donde perdías la primera vuelta 5-0, igual la segunda vuelta pierdes 1-0. Pues oye, es una evolución de tu equipo que el otro equipo no ha tenido. Vamos a marcar esos, no que estés primero, tercero, quinto, no, vamos a marcar esos mini objetivos. De hecho, en Valencia ya, por ejemplo, la clasificación de goles y todo eso desaparece, o sea, ya no está. Okay. En fútbol 8 la quitaron por eso, para que el niño no mire la clasificación, no es que este me lleva un gol, entonces no la paso, entonces, o sea, eso ya lo estamos quitando, de hecho ya está quitado. Pues oye, vamos a seguir ese camino y oye, vamos a dejar al niño que disfrute y que se desarrolle a través de mini objetivos. Fíjate que esa parte yo creo que ahí se está trabajando muy bien, hablando del fútbol federado o fútbol reglamentado, porque se están dando cuenta que eso genera un estrés en los chavos, en las familias, en ese tema comparativo, el tratar de tengo que superar por esto, y la verdad es que son estadísticas que no te están ayudando por la etapa emocional en la que están viviendo los chavos, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, es otro punto muy importante a destacar, que por ejemplo, yo no estoy enterado, que al final pues son puntos que van sumando al por qué son lo que son. Totalmente, ¿no? Sí. Yo creo que la federación nos ha echado una gran mano, tanto la española como la valenciana en este caso, a inculcar esos pequeños valores, esa pequeña cultura hacia la formación en vez de hacia la competición. Y esa es la realidad. O sea,
Muchas veces cuando eres jugador no te das cuenta y te enfadas y es que el árbitro no sé qué y es que, oye, paremos que aquí en España miras fuera y se está trabajando muy bien y hay que alabar también a los que trabajan muy bien. En este caso las federaciones aquí en España podemos callar y podemos estar muy agradecidos a ellas, la verdad. Muy bien. ¿Son autónomas o dependen del gobierno de la federación? La Comunidad Valenciana se rige por Comunidad Valenciana. Luego ya las categorías élite se rigen por la Federación Española. Ok, A partir de infantil, la autonómica, que es la última categoría, ya se la rige la española. ok. Cadete igual y juvenil igual. Y luego ya en fútbol amateur a partir de tercera ref. Tercera, segunda y primera ref, luego ya la segunda división y la primera división. Hablemos de que el fútbol base está regulado por el gobierno, Fútbol base está regulado las comunidades. por las comunidades, Ok. ¿vale? Cada comunidad tiene sus normas y cada comunidad tiene sus ligas. Y a partir del juvenil A partir de infantil, Infantil. ya tenemos una categoría que toca todo lo que es Comunidad Valenciana, que ya tienes desplazamientos, porque ya... Es una región, Sí, sí, y ya ahí ya empieza la Federación Española federación. a meter mano. Y ahí es donde empiezan los escauteos para llevar a selecciones nacionales. Correcto. De manera... Sí, ya, por ejemplo, de hecho estuvimos en Requena el otro día la suerte de tener a la selección valenciana, que la invitamos a nuestro campo y vino, y ahí ya, claro, al final se están preparando para el Campeonato de España, que se enfrenta selección valenciana contra selección catalana, contra selección andaluza, contra sí. Entonces, Y de ahí sale claro, los selectivos. ahí ya desde alevines ya tienen ahí el ojo echado para, oye, pues los sub-12, la valenciana sub-12, y ya van al torneo de España, ya van. Y de hecho ahí también están trabajando muy bien porque entendemos que es normal que al final la selección valenciana competitiva que va a competir para el torneo nacional de España, el 99% van a ser Villarreal, Valencia, Elche, Levante, Claro. normal porque son los mejores, y ahí nadie va a entrar, pero la Federación Valenciana está dando oportunidad. Por ejemplo, nosotros ya llevamos 3 convocatorias llevando a 2 chicos nuestros a que esos pequeños clubes o clubes más humildes, sus jugadores más talentosos, esos los que Más destacan o más premiamos, tienen unas tecnificaciones con la selección valenciana para que también no dejen de crecer a la par y de ser de las vistos. canteras. Entonces yo Claro. alabo mucho el trabajo de la selección, de la Federación Valenciana en este caso, que es en la que me incluyo y me parece brutal, la verdad. Pues muy bien. Bueno, Cristian, pues agradecerte nada más. Nada, vosotros. Esta plática, créeme que yo tenía mucho tiempo de quererte entrevistar para poder ahondar un poco porque es un poco lo que estamos ahondando, en entender cómo se trabaja acá en el fútbol base y un poco la estructura, cómo lo hacen, cómo están estructurados los entrenamientos, cuáles son el nivel de capacitación que tienen los entrenadores formadores o los formadores educadores que mencionabas, los días de entrenamiento que están teniendo, qué se trabaja en cada uno de los entrenamientos, y por eso, entendiendo un poco la base de dónde están parados, y luego cómo entra el gobierno, cómo entran las federaciones, pues por eso son potencia del mundo, ¿no? Porque realmente le han dado una estructura profesionalizada, no quiere decir profesionalizada, profesionalizada quiere decir que han hecho bien las cosas, que han puesto orden, han puesto reglas para todos en cada una de las comunidades en toda España, y por eso de ahí viene una masividad donde no hay una deserción masiva que está pasando en otros países, porque pues en otros países el embudo puede ser así, bueno, así, y acá en España pues muy poquitos van desertando y desertan hasta los 17, 18 años por un tema de estudios. Sí, no, de hecho el año que viene, temporada que viene, metemos una categoría más de juveniles. Juveniles estamos hablando de 17, 17, 18 años, porque necesitamos otra categoría de los chicos que tenemos. O sea, cada vez más y más. O sea, tenemos una gran suerte de que los chicos no dejan el fútbol aquí. Okay. Y eso querrá decir que estamos haciendo bien las cosas. Una última pregunta, porque aquí me viene ¿Qué pasa claro. con los jugadores que vienen internacionales después de los 17, 18 años, que ya pueden venir a pueden venir a estudiar, pero ya se pueden incorporar porque son mayores de edad? ¿Qué tanta apertura tiene el fútbol español para darle entrada a estos jugadores internacionales que no tienen todavía la nacionalidad europea para ser comunitarios? Sí, pues mira, nosotros al final en la academia tenemos desde los 17 años, tenemos ya jugadores aquí.
tenemos de todo tipo. Viniendo a lo que estábamos hablando antes, tengo, por ejemplo, dos chicos que están estudiando arquitectura, universidad, entrenan 4 días conmigo en campo, 2 días con su equipo, más partido, y lo compaginan y se lo sacan. O sea, que se puede. Claro. O sea, lo que estamos hablando Sí, sí, antes sí. se puede, porque encima aquí entrenan más de lo normal. Y al final oportunidades aquí a los chicos que vienen de fuera, yo lo digo, lo primero que tenemos que hacer con el chico que viene de fuera es adaptarlo a nosotros. Entonces nosotros como academia, ese proceso de adaptación, si yo no te puedo mandar enseguida qué es lo que quiere todo el mundo. No, yo es que quiero ir al Villarreal a probar. Aquí no funciona así, ¿vale? Aquí tienes que tener un periodo de adaptación, Claro. ver tu nivel futbolístico, no el que tenías en México, el que tenías en Estados Unidos, no, el que tienes aquí en Rusia, España. o donde sea. Claro. O sea, vamos a ver tu nivel en España. Para eso tienes que venir, probar, y a través de tu nivel, yo, ¿vale?, que soy un profesional en esto, te diré tu categoría. ¿Te gusta o no? Yo te diré, mira, para mí tú estás para jugar aquí, ¿vale? Vamos a probar aquí, a probar a diferentes equipos, y a partir de ahí, tú estás aquí, siguiente, vamos a llegar aquí. Siguiente, vamos a llegar aquí. Aquí no hay tope. No hay tope ni hay mentiras. O sea, no creas que vas a venir aquí y vas a firmar por el Valencia, porque eso se va a dar un 0,01% de los casos, ¿vale? Eso puede pasar, no puede pasar. Puede pasar. Porque tú puedes venir a puedes venir a una gira, puedes venir aquí y decir yo, wow. O sea, yo llamo al Valencia y te digo, vete, llévatelo, míramelo, porque este tío Rompió. va. Pero no suele pasar. Entonces, aquí es venir, valorar, acoplarte y probar. Y una vez estés aquí, llega aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Porque al final la gran suerte que tenemos nosotros, que hasta los 23 años, hasta el jugador sub-23, como he dicho, puedes estar perfectamente a los 22 que te firme un tercera, un segunda, un primera red, porque necesitan ese cupo. Y eso, si vienes con 17 años, va a ser mucho más fácil hacerlo que si me vienes con 22, 21, 23. Entonces, sí que hay oportunidades reales, pero tienen una evolución y tienen un proceso en el cual aquí creo que estamos muy bien preparados para dárselo. Pero no vamos a mentir y no vas a llegar aquí y besar al santo. Eso es muy difícil que se dé, se puede dar, se da, pero es muy difícil. Es una evolución, es un proceso y hay que trabajárselo. Ya. Eso es así. Buenísimo. Bueno, pues digo, esta puede ser una entrevista de otras más que podemos hacer en una próxima visita, o que vayas tú a México y nos visites allá en Sporting. Cristian, pues darte las gracias. Gracias por compartirnos así, tal como son las cosas acá en España. Y bueno, pues vamos a estar en contacto, vamos a ir creciendo esta relación México-España, en este caso Monterrey-San Antonio con Valencia. Vale, pues nada, agradeceros sobre todo a ti, Pedro, el trato, el darme oportunidades que siempre me das, y yo espero visitaros en México muy pronto. Muy bien, pues gracias a todos, gracias audiencia. Detrás del balón, Futex 360. Nos vemos próximamente. Un abrazo. Gracias. Adiós. Bye.